Realmente hay mucho que poder hablar acerca de la cruz, acerca de lo que Jesús hizo, y en Semana Santa es un buen momento para poder abundar, para poder recordarle a la gente y a las personas qué fue lo que Él hizo y por qué es tan importante, como lo mencionaba en esos videos, algo tan significativo e impresionante de lo que Jesús vino a hacer por todos nosotros. Y como les comentaba en el video pasado, estaba Juan, vino a venir a nuestro Señor Jesús, y Juan decía esta aseveración, y él decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de ese bautismo que tuvo Jesús, comienza su ministerio con mucha fuerza. Él empieza a mostrarse a todas las personas como el Hijo de Dios, y toma a 12 hombres y los convierte en sus discípulos, y empiezan juntos esta trayectoria, este hermoso camino, donde Jesús empieza a mostrarles algo muy importante, y es acerca de qué es el reino de los cielos y cuál era la verdadera interpretación de esta ley, y cómo es realmente que Jesús quería que todos nosotros pudiésemos vivir e interpretar su palabra. Y bueno, pasan estos 3 años y Jesús siente y presiente que su hora estaba cercana, y él dijo a sus 12 discípulos: necesitamos volver a Jerusalén. Y como lo sabemos nosotros, es algo que se le conoce culturalmente como el Domingo de Ramos o el Domingo de Palmas. Entra Jesús casi para el inicio de la Pascua, y entra sentado en un pollino, y es una entrada hasta cierto punto irónica, porque todas las personas que estaban ahí recibieron a Jesús como un rey, con esas palmas, poniéndolas a sus pies mientras él iba pasando, y ellos iban diciendo: Hosana, Hosana el que viene en el nombre de David, al Hijo de David. Y les digo que es irónico porque 7 días después, estas mismas personas serían las que estarían gritando: crucifícalo, mátalo. Pero bueno, nuestro Señor entra como ese rey que es. Entra, tiene un momento para estar con sus 12 discípulos, y después de dar la instrucción de la cena del Señor, Jesús sabe que el momento está cercano. Sabe que literalmente es cuestión de tiempo, cuestión de minutos y segundos para que vengan por Él y empiece todo este proceso de sacrificarlo. Así como les decía que se tomaba ese corderito y convivían con él 14 días y le ungían las patas y lo preparaban para su muerte, Jesús presintió que su momento había llegado ya. Quiero leerte algo acerca de lo que nuestro Señor vivió. Está en Lucas capítulo 22, a partir del verso 39, y dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, es decir, Getsemaní, les dijo: orad para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de aquella oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de todos ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Es muy interesante, y es en verdad para reflexionar bastante ese momento que tuvo Jesús previo a ser crucificado. Era tal la aflicción de Jesús, y estaba sufriendo a tal punto que prácticamente él deseaba morir, que tuvo que el Señor mandar un ángel para poder consolarlo y poder fortalecerlo. Y para mí es muy difícil poder leer este tipo de cosas, porque ningún otro versículo y capítulo de los 4 evangelios que nos hablan acerca de nuestro Señor Jesús vas a ver que Jesús sufriera a tal punto. Y aquí la enorme pregunta es: ¿por qué Jesús estaba sufriendo de tal manera?
por qué Jesús tenía esa agonía que sudaba como esas gotas de sangre y tenía tal depresión y tal ansiedad dentro de sí mismo que no hallaba qué hacer. Pero justo como él decía: Padre, pero que no se haga mi voluntad, pero si es posible que pase esta copa de sobre mí. Justamente por todo lo que iba a estar enfrentando en ese sacrificio. Y déjenme romper algunos estereotipos, algunos paradigmas referente a la cruz. Jesús no le tenía miedo a la muerte. Jesús no le tenía miedo a todo el proceso de dolor físico que él iba a estar sufriendo, a los latigazos, a las bofetadas, a los escopitajos, el ser sus manos traspasadas con esos clavos y sus pies. Y no demerito lo que Jesús hizo, y porque siempre lo he dicho, soy consciente de que todo ese maltrato y dolor físico me tocaba a mí por mis pecados. Mi Señor no tenía por qué pagar por ello. Pero aparte de todo el sufrimiento y dolor físico que iba a pasar Jesús, el principal dolor que él sentía y por lo cual él no quería enfrentar el proceso de la crucifixión es porque la ira de su Padre iba a estar sobre de él. Iba a llegar un momento, estando clavado en la cruz, donde su Padre lo iba a abandonar y donde toda su ira y todo su enojo iba a estar sobre Jesús. Por eso es que él tenía ese proceso de dolor y de desesperación en el huerto de Getsemaní, de no querer pasar por eso. Y bueno, capturan a nuestro Señor Jesús y lo llevan a varios procesos para poderlo interrogar. Uno de ellos fue Caifás, que le dijo: ¿eres tú el Hijo de Dios? Jesús le responde y le dice: tú lo has dicho. Y todos desesperados, rasgando sus vestiduras y diciendo: ¿cómo es posible que se diga ser el Hijo de Dios? No tengo que escuchar más, mátelo y crucifíquenlo. Y lo mandan con Poncio Pilato. Lo mandan con Poncio Pilato para acabar este proceso de muerte y de crucifixión, y lo presentan a un hombre que era un pretor romano, que él se llamaba Pilato. Era el gobernante de esa área de Jerusalén, de Israel justamente, y entonces él era el único facultado ante las leyes para poderle dar muerte a Jesús. Y se viene un interrogatorio bien interesante, porque por más que están las turbas y las masas diciéndole a este Pilato: mátalo, destrúyelo, no encontramos alguna razón para salvarlo, por favor quítale la vida. Y Pilato decía: es que yo no veo pecado en él, yo no veo algún mal en él, ¿por qué lo quieren matar? Quiero leerles esto brevemente, está ahí mismo en Lucas, en el capítulo 23, a partir del verso 14, y les dijo: me habéis presentado este hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes, yo no he hallado delito alguno en este hombre, de aquellos de lo que ustedes lo acusan, y ni aun Herodes, porque lo ha remitido a mí, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno como en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Barrabás había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad, es decir, por complotar en contra del gobierno, y por un homicidio, es decir, había matado a una persona. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en cárcel por sedición y homicidio, a quien había pedido, y entregó a Jesús a voluntad de ellos. Y así fue como inició el proceso de la crucifixión de nuestro Señor Jesús.